Hoy hablaremos de uno de los tantos municipios ubicados en el estado de Oaxaca. Para conocer un poquito más de lo que hay en nuestro país, hablaremos de San Felipe Usila. Huitzila es el nombre original que proviene de la lengua náhuatl, el cual significa morada de colibrís. En la década de los 40, tiempo en que todavía no había permanencia de maestros, estuvo laborando en este pueblo un maestro de primaria, tomando en cuenta que en ese tiempo casi todos los usileños tenían sus apellidos con puros nombres, los que aún sucede con varios hasta hoy día. Sin embargo, el dicho mentor convenció a muchos para que voluntariamente se cambiaran y adoptaran otros apellidos, tales como Rodríguez, Zaragoza, Gracida, Gómez, Villanueva, Heredia, Lavalle, Castillo, Manzanares, Morales, Domínguez, Martínez, Robles, etc. En base a la música y bailes tradicionales, cuentan algunos ancianos de este pueblo que desde hace muchos años han sido cuna de muy buenos músicos y bailadores. A fines de la década de los 60 hubo una orquesta en esa población de San Felipe Usila que se llamó Orquesta Alma Santa Cecilia. Fue muy famosa en toda la región, la única que fue contratada para tocar en el programa de inauguración de la primera radiodifusora en la ciudad de Tuxtepec, que es XEXP Radio Tuxtepec. El citado grupo musical lo dirigió el maestro Fidel Hernández Roque. Después de la muerte del mencionado, los integrantes de la misma orquesta formaron otro grupo musical denominado Cheo y sus compadres, bajo la dirección del señor Eliseo Manzanares Vázquez. Anteriormente se organizaban unos bailes de carnaval, los cuales coincidían con la iniciación de la temporada pascual. Su origen es de carácter religioso. Posterior al baile del carnaval surgió un baile tradicional llamado jarabe usileño. Bajo la inspiración en letra y música de un gran compositor y cantante, orgullosamente de origen usileño, el maestro Luis Jacinto Roque, mejor conocido como Luis Lara García, merecedor siempre de un reconocimiento porque con este baile folclórico, nuestro municipio de San Felipe Usila ha tenido una digna participación en el Festival Internacional de la Guelaguetza que se lleva a cabo en la ciudad de Oaxaca, los lunes del cerro en el mes de julio de cada año. De la misma forma, se reconoce la participación del profesor Luis Antonio Lorenzo como el autor de la coreografía de dicho baile. En el caso de la vestimenta de Oaxaca, el más conocido es el huipil usileño, el cual es originario de San Felipe Usila. Hay tres tipos de huipil de gala que usaban mucho las mujeres nativas, pero para esto ocupaban de 3 a 4 meses para dejarlo terminado, ya que era muy laborioso porque tenía varias cosas o varias figuras sobre él. Aparte de que el huipil se usaba desde hace aproximadamente 150 años y desde ahí se ha ocupado. Como verán, son unas bellezas de la vestimenta de Oaxaca. Pero no solo usaban el huipil, también usaban los mantos o pañoletas, que son tejidos con un solo lienzo más ancho. Para las mujeres, las figuras poligonales eran muy variadas, y para los hombres con escasas figuras. Con estas prendas se cubrían sus cabezas en algún evento especial. Aunque hay más variedad de vestimenta, esta es la más común y la más originaria de allá. Bueno, ¿y por qué no hablamos del tipo de vivienda? Los chinantecos vivían en chozas, hechas con materiales de su propia región, por varias razones, tanto como carecer de posibilidades económicas para adquirir los materiales, así como la incomunicación que se encontraban dentro de la población. Y bueno, esto es de reconocer las habilidades que tenían para construir una casa rústica, en forma solidaria. Esta población construía la casa con 40 o 50 personas aproximadamente.
Bueno, estas chozas eran muy frescas, adaptables al clima cálido y húmedo en los meses de febrero o mayo. Bueno, en sí actualmente este pueblo se ha convertido en una zona urbana muy significativa. La mayor parte de sus calles ya están pavimentadas. Si bien más del 50% de las viviendas son de colado, paredes y pisos de cemento, se pueden ser variadas, casa de 2 hasta de 3 plantas, y el resto son de techo de láminas con paredes y pisos de cemento. Bueno, los hábitos de convivencia en la vivienda. Bueno, tiempo más atrás no hacían divisiones dentro de la casa. Cada quien se acomodaba para pasar la noche en su cáscara ancha de jonote. Y las tortillas, bueno, pues estas las hacían sobre un comal, hechas a mano, con maíz criollo, y las torneaban en su metate, puesto en el suelo, y lo llevaban a lavar hasta el río o arroyo más cercano. Bueno, y de ahí hablemos de los medios de comunicación y de transporte. Desde hace mucho tiempo los usuleños siempre habían padecido de la incomunicación, tal vez por ubicarse en un lugar muy aislado, geográficamente hablando, claro. Bueno, pues estos siempre hacían la lucha para, pues sobrevivir en condiciones muy apremiantes. Acostumbraban a caminar durante 2 o 3 días y descalzos hasta llegar al centro comercial más importante de la época. Que esta era la ciudad, pues esta se llamaba Tuxtepec. Bueno, pues también lo hacían por el río en balsa de Jono. Esto a través del cual llevaban frutas de temporada como la naranja, limón, zapote, mamey y entre otras cosas. Y bueno, los medios de transporte eran pues el terrestre, aéreo, fluvial, entre otros, igual como los vehiculares. A finales de la década de los 80 se inició la construcción de la cortina de la presa Cerro de Oro. Unos años después se concluyó dicha obra y se ordenó el cierre total de la presa, pues paulatinamente se fue inundando el camino que comunica Bucila con Ojitlán, obligando a los usileños a usar el servicio de lancha con motor fuera de borda. Bueno, la presa Cerro de Oro, cuyo nombre oficial es Miguel de la Madrid Hurtado, fue proyectada por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, operada por la Comisión Nacional del Agua. Se inició su construcción a fines de la década de los 70 y terminada en el año de 1988. Su función es regular las afluentes del río Santo Domingo como parte de la cuenca del río Papaloapan, del cual también forma parte importante del río Usila. La construcción de dicha presa provocó el reacomodo involuntario de alrededor de 2.600 personas, entre ellas más de 2.000 ojitecos y el resto son usileños, los que salieron afectados en su patrimonio por este desplazamiento. No todos fueron beneficiados de igual manera, muchos están sufriendo hasta hoy en día. Gastronomía típica. Las diferentes festividades del lugar interrelacionan íntimamente con diversos platillos típicos de la región, acorde al clima, paisaje y la temperatura de cada estación del año, combinado con algunas creencias mitológicas heredadas de los ancestros, los cuales tenían una visión amplia sobre su gastronomía. En Semana Santa, cada grupo religioso celebra la pasión y muerte de Cristo. Conforme a su doctrina, la Iglesia Católica aún conserva sus ritos tradicionales y los celebran sobre toda la semana. En esta temporada de calor se prepara el famoso caldo de piedra. Cuentan los ancianos que en este caldo se preparaba originalmente en la playa del río, en el hueco de algunas piedras grandes, después en la arena con hojas de pozol, y actualmente se prepara en jícaras. En la Natividad de la Virgen María se acostumbra a comer carne y la guisan de diferente manera, pero la mayoría prefiere el caldo con hojas de chayote, un platillo muy exquisito. Algunos tienen la creencia de que la carne negra es más sabrosa y que este caldo se come mejor en la época de lluvia.
En la temporada navideña y Año Nuevo se disfruta de una bebida milenaria, que es el popo, que consiste en un atole de maíz servido en una jícara. Encima del atole endulzado con azúcar o panela se pone una capa de espuma de cacao. Para preparar la pasta del cacao tiene su secreto. Se buscan señoras expertas para este tipo de trabajo, porque no todas lo saben preparar. Primero se pesa el cacao por kilogramo para después calcular la cantidad de maíz o de arroz que necesita combinar. Una vez tostado el cacao, se quita la cáscara para después molerlo hasta que quede bien fino y se le echa suficiente azúcar en una olla especial con poca agua. Además de los platillos mencionados, en casos especiales, han tenido en su dieta diaria una diversidad de tipo de alimentos, tanto de origen vegetal como de origen animal. Mi amigo Gadiel es de Usila, así que nos dio la bienvenida en chinanteco. San Felipe Usila es parte de las bellezas naturales. Es una joya escondida, famosa por su vegetación diversa. Este lugar se encuentra en el corazón de la Chinantla, a 3 horas de Tuxtepec, Oaxaca. Ya hemos conocido un poco del pasado, costumbres, vestimenta y ubicación de este hermoso pueblo. Y ahora existen libros que hablan sobre su historia de principio a fin, y uno que está escrito en chinanteco y español, donde te podrás encontrar con diversas leyendas, cuentos y un poquito más a fondo de su historia. Y es así como damos fin a este recorrido resumido de uno de los municipios ubicados en la cuenca del Papaloapan, en Oaxaca. Muchas gracias por la atención y gracias a las páginas que han hecho posible este video, y nos vemos hasta un próximo video.